Miércoles 9 de julio, la jueza Irene Rodríguez Chávez, del octavo juzgado de garantías de Santiago, formaliza a los 3 venezolanos acusados de homicidio calificado. Se decreta en consecuencia prisión preventiva para Osmar Alexander Ferrer Ramírez. La historia podría haber terminado ahí, pero... Santiago 1, mientras... Revisamos a esta hora información de T13.cl porque uno de los sicarios, uno de los principales sospechosos del asesinato de José Reyes Osa, conocido como el Rey de Meix, fue liberado. El venezolano Osmar Ferrer fue liberado a menos de 24 horas de ser formalizado, según confirmó la Fiscalía. Y estalló el escándalo. El hecho de que haya una persona que debió estar en prisión preventiva y haya sido liberada por comunicaciones del Poder Judicial nos parece un hecho gravísimo. Pero la situación es inexplicable y es grave y afecta la confianza. Lo que siguió es una serie de hechos inexplicables, sin respuestas claras, que hoy tienen a uno de los 3 detenidos por homicidio, a quien ve en escena Osmar Alexander Ferrer Ramírez, miembro del Tren de Aragua, libre. Así, tal cual, liberado al día siguiente que se le decretó su prisión preventiva. Salió del penal sin mayor esfuerzo, como demostramos en estas imágenes exclusivas de Tele 13. Pero vamos por el principio. Un hombre en la comuna de Ñuñoa fue asesinado a balazos en plena vía pública en lo que preliminarmente sería un asalto. Los atacantes eran de nacionalidad extranjera y habrían estado esperando a la víctima que saliera de un edificio residencial en esa comuna. A las 13 horas del 19 de junio, José Reyes Osa, conocido empresario del barrio Meix, fue abordado de manera violenta por 3 venezolanos cuando se disponía a ingresar a su domicilio en Ñuñoa. A plena luz de día fue golpeado y asesinado. Y le pegaron los tiros. ¿Cómo que lo ejecutaron? Lo ejecutaron. Es lo que pudo presenciar este testigo y que confirman las cámaras de seguridad. 15 días después, Carabineros detuvo a los 3 sujetos. La fiscalía dijo que fue un crimen por encargo a cambio de 30 millones de pesos. Fueron formalizados por homicidio calificado y quedaron en prisión preventiva. Pero los hechos que siguieron son un crucigrama inentendible de acciones que hicieron que el día 10 de junio, o sea, al día siguiente que se le hiciera ingreso al penal, uno de los 3 imputados, Osmar Ferrer, a quien ve, fuera dejado en libertad. Un hecho que las autoridades apenas se enteraron ayer lunes, vale decir, 4 días después. El día 9 de julio a las 20:17 horas se dispuso el ingreso a prisión preventiva de Osmar Ferrer Ramírez. A las 20:25 ese mismo día se corrigió lo que dice relación con el nombre y el DNI de esta persona. Y a las 20:28 efectivamente se emitió una nueva orden de ingreso a este imputado a prisión preventiva. A ver, para entender mejor, llevado esto a los escritos enviados por el Poder Judicial. El 9 de julio se dio orden de ingreso a prisión preventiva para los 3 venezolanos a las 20 horas con 17 minutos. 8 minutos después, a las 20:25 de ese mismo día, se dejó sin efecto esa instrucción. Se corrigieron problemas con la identificación del imputado, pero además se detalla algo no menor, que se deja sin efecto la medida cautelar respecto del imputado. Vale decir, se le informa a Gendarmería que Osmar Ferrer queda libre. Pero 3 minutos después, a las 20:28 minutos, se emite del juzgado una nueva instrucción donde se vuelve a decretar el ingreso a prisión en calidad de imputado de Osmar Ferrer. ¿Qué pasó? Que al día siguiente, cerca de las 18 horas, el sujeto fue dejado en libertad. Aquí lo ve siendo despachado de la cárcel. Curiosamente, ese mismo día, horas antes, se volvieron a enviar a Gendarmería los comunicados del día anterior. Y efectivamente el día 10 de julio a las 12:11 se comunicó la primera resolución, aquella que había corregido lo anterior y dejado en libertad, pero a las 14:13 del mismo día se comunicó por correo electrónico a Gendarmería de Chile la orden que dispuso la prisión preventiva, que está plenamente vigente. Por eso aprovechar a preguntarle, ministro, justamente como a las 14 horas se emite la corrección, ¿por qué Gendarmería entonces hace caso omiso a este correo, ya que la liberación fue a las 6 de la tarde, de ese 10? Sí, eso es algo que está en investigación. Gendarmería, a través de un comunicado, entregó su propia versión de las resoluciones enviadas el día 10 de julio.
El 10 de julio se produce nueva comunicación desde dicho tribunal. A las 14:13 horas, a través de un correo electrónico en que Gendarmería recibe la misma orden de ingreso que el día anterior recibió en papel, con fecha 9 de julio y sin ninguna instrucción distinta, alerta o rectificación de la orden anterior que establecía la libertad del imputado. La única resolución que se dictó fue la resolución que decretó la prisión preventiva del imputado. Las otras comunicaciones que hay entre Gendarmería y el Poder Judicial es lo que estamos precisamente investigando, pero técnicamente hablando, esta persona nunca debió haber estado puesta en libertad porque la única resolución vigente era la resolución que decretó la prisión preventiva. Un peligro para la seguridad de la sociedad. La jueza Irene Rodríguez Chávez habló con el canal 24 Horas y allí manifestó que en su actuar no hubo ni dolo ni corrupción, ni nada en el Poder Judicial, y que se declara inocente en ese sentido, pero que hay que investigar. Pero las 3 órdenes de ingreso a Santiago 1, después de la audiencia que hice, fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería. Las investigaciones penales y administrativas de este insólito hecho ya fueron emitidas, lo mismo que la orden de captura de quien es el gran beneficiado de esta serie de equívocos y dimes y diretes. Hablamos del venezolano Osmar Ferrer, que a casi 5 días de haber salido de la cárcel sin que nadie dijera nada, quién sabe a estas alturas en qué parte de Chile o el mundo ahora estará.